Desde la institución educativa distrital Técnica Huachaca, les damos la bienvenida a Huachaqueando. Una serie de podcast realizada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar Caribe. Ciudad Perdida es más que Machu Picchu. Cultura, ciencia y deporte se unen para contar historias sonoras desde nuestro territorio. A mí me gusta el mar. Huachaqueando hace parte del Oído del Mundo Laboratorio Podcast, una producción de la Fundación Mundo Trópico y La Sonora. Capítulo 3. Huachaquero que se respete, se le ha metido el río a la casa. El agua recircula en la naturaleza o en los ecosistemas como un río, es gracias a un ciclado del agua que depende de componentes vivos, de componentes geográficos y de componentes físicos y químicos para que ella se mantenga constantemente en la naturaleza. Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Huachaquero que se respete, se le ha metido el río a la casa. Somos estudiantes de noveno de la IED Técnica Huachaca. Les habla Laura Llanos y nos acompaña Jesús Navarro. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura y oyentes, gracias por acompañarnos en este podcast donde navegaremos en nuestro río Huachaca. El río Huachaca nace en la Cuchilla de San Lorenzo en el Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta, a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Del río tomamos el agua que necesitamos para nuestros cultivos, para nuestras cocinas y baños. En épocas de lluvia, en Huachaca, el río se desborda y entra a las casas de sus habitantes poniendo en peligro su salud y afectando las pertenencias de sus hogares. Nos acompaña Francisco Correa, biólogo de la Universidad del Magdalena, que desde su conocimiento nos da información acerca del río y nos comparte conceptos científicos sobre por qué se desborda el río en nuestro pueblo. El río Huachaca nace principalmente en la Cuchilla de San Lorenzo, que es el lugar donde escurren la mayor parte de los tributarios que lo conforman. Él depende de una gran cantidad de vida animal endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, además de una gran cantidad de poblaciones humanas que dependen del agua no solamente para sus necesidades, sino también para todos los sistemas agrícolas como las bananeras, que dependen de ella para poder producir alimentos. Huachaca se inunda desde los años 50 más para acá, desde que empezaron a rellenar las Madre Viejas, que eran los lugares donde el río podía vertir esa agua además. Todos esos bosques que deberían retener esa agua y soltarla suavemente, ya no están ahí. Yo recuerdo que yo me bañaba por muchas quebradas que ahora son esas bananeras, y eran ríos cristalinos, eran ríos de agua limpia, muy limpia. Yo lo recuerdo como cosas como eran como sueños, que eran como cosas que uno vería como en un paraíso. Recuerdo que el agua más cristalina que yo recuerdo haber visto en mi vida, la veía uno en esas quebradas que estaban aquí, y era como ver quebradas como Quebrada Valencia. Ya ninguna de esas quebradas existe, ya todas fueron cubiertas por arena y por la erosión. Huachaca eran muchas zonas inundables, pero era un pueblo pequeñito. Y entonces tenía donde escurrir. Habían brazos, habían Madre Vieja, entonces el río nunca se inundaba. Porque la gente pues sabía dónde vivir. Pero al cambiar el terreno, muchos de esos lugares donde era común no inundarse, pues ahora pasaron a inundarse. Y todas esas quebradas que taparon las Madre Viejas, pues ya el río no puede fluir por ahí. Tiene que fluir por donde ahora le permiten ir. Atención, las fuertes lluvias que están azotando el departamento de Magdalena siguen causando estragos en las poblaciones cercanas a los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como sucede con regularidad durante la temporada invernal, habitantes del corregimiento de Huachaca resultaron gravemente afectados por el desbordamiento del río, en especial los pobladores de Puerto Nuevo. Mi nombre es Anderson David Rueda Rivera y soy un estudiante de la IED Técnica Huachaca. Vivo cerca de la cancha Puerto Nuevo.
Recuerdo que aquí en ese entonces había una persona, una familia que, o sea, era la que tenía como más plata aquí. Tenía una casa de 2 pisos y resulta que el hijo mayor salió a dormir en la casa de la abuela y la familia se quedó ahí normal y resulta que el río, o sea, hubo una creciente que se convirtió en una avalancha súper grande y la familia de él no quiso salir porque se confió que la casa de 2 pisos no iba a llegar hasta esa altura. Y el río se llevó hasta la casa y toda su familia. El único sobreviviente fue el hijo mayor. Esa vez fue de repente, era de noche y estábamos todos durmiendo cuando una sola persona se dio cuenta que es la que vive más cerca del río. Cuando él quiso ver alzar las cosas ya no tenía tiempo porque ya el río estaba media casa ya. Y desde ahí salieron toda la gente gritando, ¡ay, viene el río, viene el río! Y ahí sí nosotros nos despertamos y comenzamos a alzar unas pequeñas cosas que teníamos. En mi caso, mi familia fue que estábamos acostados, durmiendo todos, y cuando resulta que tocan la puerta de la casa, que pilas, que se nos está metiendo el río, y alcanzamos a subir unas cosas arriba en el techo amarradas con pitas. O sea que el río inundó casi medio pueblo, que aproximadamente fueron 900 personas que fueron afectadas en la zona. La zona más afectada fue Huachaca y Puerto Montt. Las ayudas vinieron a entrevistar personas, de ese caso salió mi abuela y también nos vinieron la Defensa Civil que nos regaló una pequeña compra y una colchoneta porque a algunas personas se les mojó los colchones en su cama. Después de eso vinieron una ayuda que en este momento ya lo terminaron, gracias a Dios, que fue los arillones, que eso nos ayudó para que el río no se desbordara más. Unos arillones son sacos demasiado grandes llenos de arena para que, o sea, el río, para que ataje el río, porque antes de eso habían hecho unas montañas de arena y vino el río y se los llevó todito. En Colombia existe un plan de emergencia que es promovido por la Defensa Civil, donde ellos recomiendan que si una persona vive muy cercana a un lago, un río o el mar, debe tomar precauciones porque es muy probable que se inunde. Durante la temporada invernal en la zona de la costa caribe colombiana, que generalmente es en el segundo semestre del año, entre los meses de junio a noviembre, se recomienda evitar los paseos a ríos o quebradas, mantener listo el kit de emergencias, identificar los sitios seguros en caso de evacuación y hacer mantenimiento y limpieza de las canales y tejados. Durante la temporada de lluvias es importante saber que ante una inundación se debe poner en marcha el plan de emergencias. En caso de requerirse, se debe evacuar a sitios seguros y cortar los servicios públicos de las viviendas, mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades y prestar ayuda a quien lo necesite. Kit de emergencias. ¿Qué se debe llevar en el kit de emergencias? Silbato, linterna con pilas, comida enlatada, radio de pilas, agua sin gas, botiquín, navaja, fotocopias de documentos de identidad, ropa limpia, toalla, papel higiénico y gel antibacterial. En caso de una evacuación de viviendas, solo retorne cuando lo indiquen las autoridades, verificando el estado de la misma. Inicie limpieza y recuperación del sitio y asegúrese de revisar los espacios, ya que pueden haber migrado animales en busca de refugio. Los voluntarios y funcionarios de la Defensa Civil colombiana están disponibles para apoyar cualquier situación de emergencia, gracias a la capacitación y entrenamiento que realizan constantemente con el propósito de salvar vidas. ¿Cómo el río puede dejar de influir negativamente a pasar positivamente a influir? Pues conviviendo con él, entendiendo cómo funciona un río. Si el río necesita un espacio para desbordarse y nosotros lo ocupamos, pues nos va a afectar porque el río es primero, ¿no? Entonces, si ocupamos esos espacios que el río necesita para funcionar, el río va a influir sobre nosotros. Si deterioramos la forma, si el río es como un canal y ese canal lo deformamos, el agua no va a fluir de la misma manera.
va a pasar a otros lados. Entonces, el río es como una gran cuneta que si se cambia la forma, va a cambiar la forma en la cual el agua fluye por él. Una forma de evitar que el río fluya o influya negativamente en la comunidad es entendiendo que el río necesita espacios que si se cambian van a alterar todo el sistema. ¿Cómo se comporta? Es importante cuidar el río Huachaca porque es la fuente de vida más importante para los habitantes del corregimiento y para el ecosistema de esta región, que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, reserva de la biosfera. La clave de entender, de conservar un río, es entender que para que él funcione necesita muchos componentes que comienzan desde el mar y terminan en la montaña y van desde la montaña. Esto fue Huachaquero que se respete, se le ha metido el río a la casa, un podcast de la serie Huachaqueando, una producción de la Fundación Mundo Trópico, La Sonora y la Institución Educativa Distrital Técnica de Huachaca. Se despide de ustedes Anderson Rueda, Chiliana Medina, Laura Llanos, Karina Agudelo, Cielo Moreno y quien les habla, Jesús Navarro. Hasta pronto. Desde la Institución Educativa Distrital Técnica Huachaca, les damos la bienvenida a Huachaqueando. Una serie de podcast realizada entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el Mar Caribe. Ciudad Perdida es más turístico que Machu Picchu. Cultura, ciencia y deporte se unen para contar historias sonoras desde nuestro territorio. A mí me gusta el mar. Huachaqueando hace parte del Oído del Mundo Laboratorio Podcast, una producción de la Fundación Mundo Trópico y La Sonora. Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.